La previsión de lluvia a partir del sábado y las dificultades de cuadrar agenda con los participantes han obligado a los organizadores del Pulpo Extreme 2018 a reformular el festival en vísperas de su inicio, cancelando varias actividades y concentrando el programa en 3 días, desde este jueves hasta el sábado, repartiendo los eventos previstos para el domingo en el resto de jornadas. La ciudad se queda sin las exhibiciones de graffiti y BMX y sin varias actuaciones musicales. El plato fuerte de la edición, Herdeiros da Cruz, solo sufre un leve cambio de horario. Mañana, viernes, es el día en el que han decidido concentrar la mayor parte de actividades. Los entrenos de DHU arrancarán la jornada en el Casco Bello a las 10 de la mañana. Las competiciones serán entre las 3 de la tarde y las 5. La exhibición de BMX prevista para el sábado se cancela, por imposibilidad de que los participantes viniesen el viernes. La muestra de graffiti también fuera. La batalla de gallos cambia de horario y de ubicación, a las 7:30 de la tarde en Asburgas. Se mantiene la exhibición de Bike Trial, a las 6 de la tarde en El Posío. El plato fuerte de la edición, Herdeiros da Cruz, se retrasa media hora, será a las 11 de la noche en O Posío. Los organizadores recuerdan que el aforo será limitado a 3.000 personas. El sábado será el turno del break en El Posío. A las 10 de la mañana, breakdance infantil y a las 4 de la tarde, breaking battle.